A lo largo de más de 2 milenios, millones de personas han pronunciado su nombre con devoción, esperanza y fe. Jesucristo. Para unos, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador que venció a la muerte. Para otros, un personaje histórico cuya vida fue manipulada, ocultada o reinterpretada por intereses políticos y religiosos. Pero detrás de las páginas del Nuevo Testamento, entre las líneas de los evangelios oficiales y las sombras de los textos prohibidos, se esconde una pregunta que la humanidad no ha dejado de hacerse. ¿Qué fue lo que la Biblia no nos contó sobre Jesús? Bienvenidos a Archivo Perdido, el canal donde exploramos los secretos, los enigmas y las verdades ocultas que la historia oficial prefiere mantener en silencio. Hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos de la humanidad: la vida desconocida de Jesucristo. ¿Dónde estuvo durante sus años perdidos? ¿Qué enseñanzas fueron censuradas por la Iglesia? ¿Existieron evangelios que hablaban de un Jesús diferente al que conocemos? ¿Y qué hay de esas teorías que lo vinculan con sociedades secretas, viajes a tierras lejanas o incluso conocimientos prohibidos que aún hoy nos resultan incomprensibles? La figura de Jesús no solo cambió el rumbo de la espiritualidad, sino también el curso de la civilización. Su mensaje se convirtió en el fundamento de imperios, inspiró a millones de fieles, pero también fue manipulado en nombre del poder, la guerra y el control. La historia que conocemos es apenas la superficie de un relato mucho más profundo, lleno de silencios, contradicciones y enigmas que esperan ser descubiertos. En este viaje, revelaremos lo que los evangelios apócrifos nos cuentan y que nunca llegaron a las páginas de la Biblia oficial. Relatos de infancia desconocidos, mensajes que hablaban de un Jesús más humano y cercano, e incluso fragmentos que sugieren que su enseñanza iba mucho más allá de lo que el cristianismo posterior quiso mostrar. Hablaremos de sus posibles viajes a Egipto, la India o incluso tierras aún más lejanas, donde habría adquirido conocimientos que marcaron su misión. Exploraremos también la cara más conspirativa de su historia, la supuesta descendencia de Jesús, las conexiones con órdenes secretas, los vínculos con símbolos ancestrales que parecen repetirse en múltiples culturas y las profecías que rodean su figura, profecías que algunos creen que aún no se han cumplido del todo. Este episodio de Archivo Perdido no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir puertas a la reflexión, a la duda y al misterio. Porque detrás del Jesús de la fe se esconde el Jesús de la historia, el Jesús del mito y el Jesús de lo oculto. Y quizá entre todos ellos podamos encontrar una verdad más grande que la que nos han contado. Prepárate, porque en los próximos capítulos nos adentraremos en los secretos mejor guardados de la vida de Jesucristo. Una vida que cambió al mundo, pero que todavía guarda silencios que siguen desafiando nuestra comprensión. Esto es Archivo Perdido, y lo que hoy descubrirás puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la historia del Hijo del Hombre. Si te apasionan los misterios, la historia y las profecías, este es tu canal. Suscríbete a Archivo Perdido, activa la campana y acompáñanos en cada enigma que el mundo intenta esconder. Lo que el tiempo ocultó, nosotros lo revelamos. Cada sombra guarda una historia. Capítulo 1. Los años perdidos de Jesús. El silencio que la Biblia no explicó. La Biblia, en especial los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presenta a Jesús de manera fragmentada. Sabemos de su nacimiento en Belén, de su infancia en Nazaret y del episodio en el Templo de Jerusalén cuando tenía apenas 12 años. Pero luego, el relato se sumerge en un abismo de silencio. Durante casi 2 décadas, los textos sagrados no mencionan absolutamente nada sobre él, y de repente, reaparece alrededor de los 30 años, ya como un maestro itinerante, rodeado de discípulos, predicando y realizando milagros. Este vacío narrativo es conocido como los años perdidos de Jesús, un misterio que ha fascinado a historiadores, teólogos y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. ¿Qué hacía Jesús en ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué los evangelios guardan silencio? La infancia secreta según los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos, textos excluidos del canon oficial por la Iglesia, ofrecen pistas fascinantes sobre esta etapa desconocida. Por ejemplo, el Evangelio de la Infancia, según Tomás, describe a un niño Jesús con poderes sorprendentes, que moldeaba pájaros de barro y les daba vida con un simple soplo,
o que realizaba curaciones milagrosas incluso en su niñez. Estos relatos pintan un retrato diferente, más místico y a veces inquietante, de un niño consciente de un poder divino, pero aún en proceso de comprenderlo. Sin embargo, la Iglesia rechazó estos textos porque mostraban a un Jesús demasiado humano y, en ocasiones, demasiado imprevisible, lejos de la imagen perfecta y controlada que convenía al dogma. Otro texto, el Protoevangelio de Santiago, narra detalles de la infancia de María, la madre de Jesús, y su relación con él. Allí se insinúa que desde su nacimiento ya estaba rodeado de señales sobrenaturales y que los sabios del templo lo reconocieron como alguien especial desde muy pequeño. El silencio de la Biblia. La gran pregunta sigue siendo: ¿por qué los evangelios oficiales decidieron omitir casi por completo los años de juventud de Jesús? Algunos estudiosos creen que se debía a que su mensaje y su misión no comenzaron hasta la edad adulta, por lo que la infancia carecía de relevancia teológica. Otros sugieren que los líderes de la Iglesia primitiva ocultaron episodios que no encajaban con la imagen de un Mesías perfecto. La ausencia de información alimentó un sinfín de leyendas y teorías, desde viajes a tierras lejanas hasta aprendizajes con sabios de distintas culturas. La figura de Jesús se convirtió en un terreno fértil para la especulación. Las teorías de los viajes, Egipto, India y más allá, uno de los relatos más extendidos es que Jesús, en su juventud, viajó a Egipto. Esto tiene cierto respaldo en los evangelios, ya que Mateo menciona que la familia huyó allí cuando Herodes ordenó la matanza de los inocentes. Muchos creen que en Egipto, Jesús pudo haber entrado en contacto con las tradiciones místicas de aquella tierra, los rituales de los templos, la sabiduría hermética y los conocimientos que combinaban ciencia, magia y religión. Otra teoría aún más fascinante es la que afirma que Jesús viajó a la India y al Tíbet, donde habría estudiado con monjes budistas y brahmanes. Existen manuscritos, como los encontrados en el monasterio de Hemis en Ladakh, que relatan la vida de un joven sabio llamado Isa, cuya descripción coincide con la figura de Jesús. Allí, según estos textos, habría aprendido sobre la compasión, la meditación y la reencarnación, conceptos que, de alguna manera, resuenan en sus enseñanzas posteriores. También hay quienes sostienen que viajó a las Islas Británicas junto a comerciantes fenicios que buscaban estaño, y que en esos territorios antiguos habría conocido a los druidas y aprendido de su espiritualidad. Aunque esta teoría es menos aceptada, sigue alimentando el imaginario místico alrededor de los años ocultos del Mesías. Jesús, ¿un iniciado en misterios ocultos? Muchos investigadores esotéricos sostienen que Jesús no solo fue un predicador, sino un iniciado en antiguas tradiciones secretas. Según esta visión, los años perdidos no fueron un tiempo de silencio, sino de formación espiritual. Habría aprendido de distintas fuentes: el judaísmo esenio en Qumrán, el conocimiento egipcio, las enseñanzas budistas y hasta los misterios griegos. Esta hipótesis explicaría por qué su mensaje resultaba tan revolucionario. Jesús hablaba de amor universal, de igualdad entre los hombres, de la importancia del espíritu sobre la ley rígida, conceptos que parecían trascender las fronteras del judaísmo tradicional. El misterio de los esenios. Uno de los grupos más mencionados en relación con la juventud de Jesús son los esenios, una secta judía que vivía en comunidad, dedicada a la pureza espiritual y a la espera del Mesías. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en Qumrán, han mostrado grandes similitudes entre las prácticas esenias y algunas enseñanzas de Jesús: bautismos rituales, banquetes de comunidad, rechazo al materialismo y profunda espiritualidad. ¿Fue Jesús educado entre los esenios? Algunos investigadores creen que sí. Otros piensan que simplemente compartía influencias culturales y espirituales de la época. Lo cierto es que los paralelismos resultan demasiado llamativos para ser ignorados. Un silencio cargado de significado. Más allá de las teorías, lo cierto es que el silencio de los evangelios parece intencionado. En un tiempo donde los líderes religiosos buscaban consolidar una doctrina clara y coherente, cualquier aspecto de la vida de Jesús que pudiera generar confusión fue eliminado o ignorado. Pero ese vacío también deja espacio para la especulación, para el misterio y para la posibilidad de que la historia de Jesús sea mucho más compleja de lo que nos contaron.
Quizá esos años fueron una preparación, un aprendizaje oculto que moldeó al hombre que luego cambiaría el curso de la humanidad. Reflexión final del capítulo. El Jesús que aparece de pronto en el Jordán, listo para ser bautizado y comenzar su misión, no surge de la nada. Su voz, su sabiduría y su poder debieron forjarse en algún lugar, en algún tiempo oculto, que los textos oficiales prefirieron callar. Ese silencio no es ausencia, es un velo, una invitación a mirar más allá de lo escrito. Los años perdidos de Jesús son la primera gran incógnita de su vida, y en ellos se esconden las claves de un misterio que sigue intrigando al mundo hasta hoy. Capítulo 2. Evangelios apócrifos. Los relatos prohibidos sobre Jesús. Cuando pensamos en los evangelios, solemos recordar los 4 textos que conforman el canon oficial: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos escritos se convirtieron en la base de la fe cristiana, en el relato aceptado y difundido durante siglos. Sin embargo, la realidad es que en los primeros siglos del cristianismo existieron decenas de evangelios, cartas, apocalipsis y textos que hablaban de Jesús desde distintas perspectivas. Muchos de ellos fueron excluidos del canon en el Concilio de Nicea, año 325, y en los debates posteriores de la Iglesia. Fueron considerados peligrosos, heréticos o simplemente inconvenientes para la construcción de una doctrina unificada. Estos textos pasaron a conocerse como evangelios apócrifos, es decir, ocultos o prohibidos. Pero, ¿qué nos cuentan estos escritos? ¿Qué imagen de Jesús transmiten? Y sobre todo, ¿por qué fueron eliminados de la historia oficial? El Jesús humano y cercano, uno de los rasgos más llamativos de los evangelios apócrifos, es que presentan a un Jesús mucho más humano que el de los evangelios canónicos. Mientras los textos oficiales destacan su divinidad, los apócrifos muestran a un hombre que siente, duda, ama, se enoja y reflexiona. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús aparece como un maestro de sabiduría, alguien que transmite frases enigmáticas, casi como un filósofo místico. Este texto no relata milagros ni episodios narrativos, sino una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. Muchos de ellos resultan profundamente espirituales y poéticos, como cuando afirma: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor». Esta visión de un Jesús que invita a mirar hacia el interior del ser humano para encontrar lo divino fue considerada peligrosa por la Iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque quitaba poder a las instituciones religiosas y ponía la experiencia espiritual directamente en manos de cada creyente. Los relatos de su infancia. Otros evangelios apócrifos, como el Evangelio de la Infancia según Tomás, nos cuentan episodios sorprendentes de Jesús en su niñez. Allí se le describe como un niño prodigioso que usaba sus dones de maneras extraordinarias. En un pasaje, modela gorriones de barro y les da vida. En otro, cura a compañeros de juegos heridos. Incluso se menciona que, en un arranque de enojo, maldice a un niño que lo había ofendido. Estos relatos muestran a un Jesús en formación, consciente de un poder inmenso pero aún aprendiendo a manejarlo. Para los líderes de la Iglesia, esta imagen era inaceptable. Un Mesías que debía ser perfecto desde el inicio no podía ser retratado como un niño impulsivo o humano. Por eso, estos textos fueron apartados y calificados de fantasiosos. El Evangelio de María Magdalena. Uno de los textos más polémicos y reveladores es el Evangelio de María Magdalena. Allí, María aparece no solo como discípula de Jesús, sino como una de las personas más cercanas y sabias de su círculo. En el relato, tras la muerte del Maestro, María transmite enseñanzas secretas que él le habría revelado solo a ella. Este evangelio plantea a una María Magdalena líder espiritual, en igualdad o incluso superioridad respecto a Pedro y los demás apóstoles. Para la Iglesia primitiva, fuertemente patriarcal, esta idea era inconcebible. Reconocer a una mujer como depositaria del mensaje más profundo de Jesús habría cambiado por completo el rumbo del cristianismo. El Evangelio también sugiere que Jesús enseñaba a sus discípulos a liberar el alma de las ataduras materiales, algo que resuena con las filosofías gnósticas. La figura de Magdalena como apóstol de los apóstoles fue borrada y reducida con el tiempo a la imagen de una pecadora arrepentida. El Evangelio de Judas. Otro texto sorprendente es el Evangelio de Judas, descubierto en Egipto en la década de 1970.
Este evangelio cambia radicalmente la historia. Presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más fiel, aquel a quien Jesús confió el encargo de entregarlo a las autoridades para que se cumpliera el destino. En este relato, la traición no es un acto de codicia, sino un acto de obediencia a la voluntad del Maestro. Judas sería, en realidad, el único que comprendió la verdadera misión de Jesús. Este texto fue rechazado porque alteraba por completo la narrativa central del cristianismo. La figura del traidor era necesaria para reforzar la idea de sacrificio y redención. Rehabilitar a Judas habría derrumbado siglos de teología. Evangelios gnósticos. Un conocimiento prohibido. Muchos de los evangelios apócrifos están vinculados con el gnosticismo, una corriente espiritual que afirmaba que la salvación no dependía de la fe ciega ni de los rituales, sino del conocimiento interior, gnosis. Los gnósticos veían a Jesús como un maestro iluminado que vino a despertar la chispa divina que habita en cada ser humano. Para ellos, el reino de Dios no era un lugar externo al que se llegaba después de la muerte, sino una realidad que podía experimentarse aquí y ahora, mediante el despertar espiritual. Esta visión chocaba frontalmente con la Iglesia institucional, que buscaba establecer jerarquías, normas y un control sobre la fe. Si el reino de Dios estaba dentro de cada persona, ¿qué necesidad había de sacerdotes, templos y rituales? Por eso los evangelios gnósticos fueron perseguidos y destruidos. Durante siglos, se pensó que habían desaparecido por completo. Hasta que en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino halló una colección de manuscritos que revelaron al mundo los secretos de esta corriente espiritual olvidada. El Jesús oculto tras los apócrifos. Lo que nos revelan estos textos no es un Jesús distinto, sino una visión más amplia y diversa de su figura. En lugar de un único relato lineal, encontramos múltiples voces, perspectivas y memorias de quienes lo conocieron o transmitieron su mensaje. En los apócrifos vemos a un Jesús que enseña secretos a sus discípulos, que habla de mundos invisibles, que resalta el papel de las mujeres, que cuestiona el poder establecido y que invita a cada individuo a encontrar lo divino en su interior. Este Jesús era demasiado libre, demasiado humano, y al mismo tiempo, demasiado revolucionario para ser aceptado en un canon que buscaba unidad y control. ¿Por qué fueron prohibidos? La exclusión de los evangelios apócrifos no fue un acto inocente. Fue una decisión política y teológica. La Iglesia, en sus primeros siglos, enfrentaba divisiones internas y presiones externas. Necesitaba construir una doctrina sólida y coherente que pudiera sostenerse en el tiempo y convertirse en fundamento de un imperio. Los textos que mostraban un Jesús diferente, que empoderaban a las mujeres, que liberaban la espiritualidad del control institucional, o que proponían interpretaciones alternativas, fueron considerados peligrosos. Por eso fueron ocultados, perseguidos y, en muchos casos, destruidos. Los evangelios apócrifos son como ventanas a una historia prohibida. Nos muestran un Jesús más cercano, más humano y, paradójicamente, más universal. También revelan que el cristianismo primitivo no era una doctrina uniforme, sino un mosaico de creencias y relatos que fueron silenciados para dar forma a la versión oficial. Hoy, gracias a los descubrimientos arqueológicos y a la recuperación de manuscritos olvidados, podemos asomarnos a ese mundo oculto, y aunque la Iglesia intentó sepultarlos en el olvido, los apócrifos siguen hablándonos, recordándonos que la historia de Jesús es mucho más amplia y misteriosa de lo que nos contaron. Capítulo 3. Los viajes iniciáticos de Jesús. Sabiduría oculta en tierras lejanas. Cuando abrimos los evangelios canónicos, Jesús aparece de manera repentina alrededor de los 30 años, bautizado por Juan en el Jordán, predicando con una autoridad que sorprendía incluso a los doctores de la ley. Pero surge una pregunta inevitable. ¿De dónde provenía esa sabiduría? ¿Cómo un carpintero de Nazaret, sin formación oficial en las escuelas rabínicas, podía hablar con tanta profundidad, cuestionar a los fariseos y sanar con un poder que desbordaba toda lógica? La respuesta más común dentro de la fe es que su sabiduría era divina, un don directo de Dios. Pero más allá de lo espiritual, existen teorías que sugieren que Jesús pudo haber recorrido el mundo conocido en busca de conocimiento, convirtiéndose en un iniciado en diversas tradiciones místicas. Jesús en Egipto, el eco de los templos. La primera parada de estas teorías es Egipto.
El Evangelio de Mateo relata que José y María huyeron allí con el niño para salvarlo de la matanza ordenada por Herodes. Aunque el texto oficial dice que regresaron tras la muerte del rey, muchos creen que el joven Jesús permaneció en Egipto más tiempo del que se cuenta. Egipto era, en aquella época, un lugar cargado de saberes milenarios. Los templos de Luxor y Tebas guardaban conocimientos de astronomía, medicina, geometría sagrada y ritos de iniciación que se remontaban a miles de años. Filósofos griegos como Pitágoras y Platón habían viajado allí siglos antes para beber de esa fuente de sabiduría. ¿Es posible que Jesús también lo hiciera? Algunos sostienen que pudo haber entrado en contacto con escuelas de misterio donde se enseñaban prácticas espirituales que combinaban ciencia, magia y religión. Las similitudes entre ciertos símbolos egipcios, como el ojo de Horus o la cruz ansada, Ankh, y el simbolismo cristiano han alimentado esta hipótesis. Incluso se ha planteado que en Egipto Jesús pudo haber aprendido técnicas de sanación y ritos de resurrección, tradiciones que recuerdan al mito de Osiris, el dios que muere y renace, anticipando de algún modo la historia cristiana. Jesús en la India. El sabio Isa. Quizá la teoría más difundida sobre los años perdidos de Jesús es la que lo sitúa en India. A finales del siglo XIX, un explorador ruso llamado Nicolás Notovich afirmó haber encontrado en el monasterio de Hemis, en Ladakh, manuscritos que relataban la vida de un joven sabio llamado Isa, que coincidía con la figura de Jesús. Según estos textos, Isa viajó por el norte de la India y el Tíbet, estudiando las enseñanzas de los budistas y brahmanes. Allí habría aprendido sobre la reencarnación, la compasión hacia todos los seres vivos y la meditación. Muchos de los mensajes de Jesús parecen resonar con estas filosofías orientales. Su insistencia en el amor universal, en el desapego de las riquezas, en la humildad frente al poder, recuerda en parte a las enseñanzas budistas. Los críticos argumentan que los manuscritos mencionados por Notovich nunca fueron verificados de manera concluyente y que pudo haber sido un invento. Sin embargo, la teoría ha seguido viva, reforzada por otras tradiciones orales de la India, que hablan de un profeta extranjero que transmitía un mensaje de amor y justicia. Jesús en el Tíbet, el encuentro con los lamas. Otra variante de esta teoría sugiere que Jesús pasó tiempo en el Tíbet, en contacto con lamas budistas. Allí habría aprendido prácticas de meditación profunda y técnicas de control espiritual sobre el cuerpo y la mente. De hecho, algunos milagros atribuidos a Jesús, caminar sobre las aguas, sanar a distancia, ayunar durante 40 días, se asemejan a relatos de yogis y maestros orientales que a través de la disciplina mental y espiritual lograban proezas que desafiaban la lógica común. Jesús y los druidas. La leyenda británica. Menos conocida, pero igualmente fascinante, es la teoría que sitúa a Jesús en las Islas Británicas, acompañado por comerciantes fenicios que viajaban en busca de estaño. Allí habría entrado en contacto con los druidas celtas, sacerdotes que dominaban un profundo conocimiento de la naturaleza, las estrellas y los ciclos de la tierra. Esta leyenda fue difundida sobre todo en Inglaterra, donde incluso existen tradiciones locales que afirman que Jesús visitó Glastonbury. Aunque carece de evidencias sólidas, la historia alimenta la idea de un Jesús universal, que habría aprendido de múltiples culturas antes de regresar a su tierra natal. Jesús y los esenios. La comunidad de Qumran. Una de las hipótesis más sólidas es que Jesús pasó tiempo con los esenios, una secta judía que vivía en comunidades apartadas en el desierto, cerca del Mar Muerto. Esta comunidad se dedicaba a la pureza espiritual, al estudio de la Torá y a prácticas ascéticas que recuerdan en gran medida a lo que después predicaría Jesús. Los manuscritos del Mar Muerto, hallados en 1947 en Qumran, revelaron reglas de comunidad, rituales de bautismo, banquetes sagrados y creencias en la llegada de un Mesías. Muchas de estas prácticas son sorprendentemente similares a las descritas en los Evangelios. ¿Fue Jesús formado entre los esenios? Algunos investigadores creen que sí. De hecho, la figura de Juan el Bautista, primo de Jesús, parece haber tenido contacto con esta comunidad. La idea de un bautismo para la purificación y la espera de un reino venidero eran centrales tanto en Qumran como en la predicación de Jesús. Un maestro universal,
Lo que une todas estas teorías es la idea de que Jesús no fue un hombre aislado en un pequeño pueblo de Galilea, sino un viajero del conocimiento, un buscador de la verdad que recorrió culturas y aprendió de diferentes tradiciones. Si esto fue así, entonces su mensaje no surgió en el vacío, sino que fue el resultado de un sincretismo entre enseñanzas orientales, sabiduría egipcia, tradiciones judías y quizá incluso influencias celtas. Esto explicaría por qué sus palabras trascienden fronteras y resuenan en tantas culturas distintas. Jesús no hablaba solo a un pueblo, sino a la humanidad entera. La reacción de la Iglesia, la idea de un Jesús viajero e iniciado en saberes extranjeros, fue siempre vista con recelo por la Iglesia. Aceptarla significaría reconocer que la verdad cristiana no nació de manera aislada y única, sino que compartía raíces con otras tradiciones. Esto debilitaba la noción de exclusividad y ponía en riesgo la autoridad de la institución. Por ello, estas teorías fueron rechazadas, silenciadas o consideradas herejías. Sin embargo, con el paso del tiempo, la investigación arqueológica y los estudios comparativos de religiones han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que Jesús se formara en contacto con múltiples culturas. Los evangelios oficiales nos presentan a un Jesús que aparece de pronto, listo para predicar, como si su sabiduría hubiera surgido de la nada. Pero la realidad es que los grandes maestros espirituales suelen tener detrás años de aprendizaje, viajes y experiencias transformadoras. Los años perdidos de Jesús, lejos de ser un vacío, podrían ser el tiempo en que el joven buscador se convirtió en el hombre que cambió el destino de la humanidad. Ya fuera en Egipto, en la India, en el Tíbet, en Britania o entre los esenios, Jesús habría absorbido conocimientos que luego transformó en un mensaje único, sencillo y universal. El amor como fuerza suprema. Quizá nunca sepamos con certeza dónde estuvo, pero lo que sí sabemos es que, al regresar, su voz resonó con una autoridad que trascendía fronteras, como si en sus palabras vibrara el eco de muchas tierras y muchas sabidurías. Capítulo 4. Los milagros de Jesús, entre la fe y el misterio oculto. La figura de Jesús está rodeada de prodigios que desafían la razón. Sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua, resucitar muertos. Estos hechos extraordinarios se conocen como milagros y constituyen una parte esencial de su misión según los evangelios. Para la fe cristiana, los milagros son pruebas de su divinidad. Pero desde una mirada más amplia, surge la pregunta: ¿fueron estos actos eventos sobrenaturales? ¿O podrían tener explicaciones alternativas, simbólicas o incluso esotéricas? Los milagros como señales, no como espectáculo. En los evangelios, los milagros de Jesús nunca aparecen como actos de magia para impresionar. Él mismo advierte que no vino a hacer espectáculos, sino a cumplir la voluntad del Padre. Cada milagro es una señal con un mensaje profundo, más allá del hecho extraordinario. Sanar a los enfermos simboliza la liberación del alma. Devolver la vista a los ciegos representa abrir los ojos espirituales. Multiplicar los panes es el acto de compartir y confiar en la abundancia divina. Calmar la tempestad en el mar refleja el poder de traer paz en medio del caos interior. Visto de esta manera, los milagros son parábolas vivientes, enseñanzas espirituales disfrazadas de hechos sobrenaturales. Las curaciones, fe y energía. Uno de los aspectos más constantes en la vida de Jesús son las curaciones. Sanaba a leprosos, paralíticos, ciegos, sordos, y lo hacía de maneras distintas, a veces imponiendo las manos, otras con palabras, e incluso permitiendo que una mujer lo tocara en secreto para ser sanada. Lo fascinante es que Jesús siempre vinculaba la curación con la fe del enfermo. Tu fe te ha salvado. Más que un acto unilateral, parecía un intercambio de energía espiritual, donde la confianza y apertura del enfermo activaban el proceso de sanación. Algunos investigadores modernos sugieren que Jesús podría haber dominado conocimientos relacionados con la imposición de manos, técnicas de sanación energética presentes en muchas culturas, desde el Reiki en Japón hasta prácticas chamánicas ancestrales. Otros lo interpretan como un don innato, una conexión con una fuerza espiritual superior que fluía a través de él. Los milagros sobre la naturaleza. Los evangelios narran episodios donde Jesús ejerce poder sobre los elementos. Caminar sobre el agua,
multiplicar los panes y peces, convertir el 166 agua en vino en las bodas de Caná, o calmar una tempestad con una simple orden. El agua en vino. Más allá de un prodigio literal, muchos lo interpretan como un símbolo alquímico, la transformación de lo simple en algo sublime, de lo material en lo espiritual, la alquimia espiritual de convertir lo común en sagrado. La multiplicación de los panes y peces. Más que un acto mágico, algunos lo ven como un mensaje sobre la abundancia compartida. Si una multitud compartía lo poco que tenía, alcanzaba para todos. El milagro sería entonces la generosidad despertada. Caminar sobre el agua puede interpretarse como un símbolo de dominio sobre el caos y la incertidumbre. El mar, en la tradición bíblica, representa lo incontrolable. Jesús, al caminar sobre él, muestra que la fe puede sostenernos incluso sobre lo imposible. Calmar la tormenta. Aquí el mensaje parece claro. En medio de los miedos y turbulencias, la confianza en lo divino trae calma y dirección. La resurrección de los muertos. Quizá los milagros más impactantes son aquellos donde Jesús devuelve la vida. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y, sobre todo, Lázaro. El caso de Lázaro es emblemático. 4 días muerto. Jesús lo llama desde la tumba y él sale con las vendas aún en el cuerpo. Para los creyentes es una prueba de su poder sobre la muerte, pero algunos estudiosos sugieren que Lázaro podría haber estado en un estado de catalepsia o coma profundo. En tiempos antiguos, no existía un conocimiento médico avanzado, y personas en estados similares podían ser dadas por muertas. Si así fuera, Jesús habría reconocido signos que otros no vieron y lo habría resucitado devolviéndolo a la conciencia. Desde lo esotérico, la resurrección de Lázaro puede entenderse como un rito iniciático, morir al yo antiguo y renacer a una nueva vida espiritual. De hecho, en muchas tradiciones de misterios, el iniciado debía pasar simbólicamente por la muerte para alcanzar una transformación profunda. Los milagros como eco de otras tradiciones. Algo llamativo es que los milagros atribuidos a Jesús no son exclusivos del cristianismo. En distintas culturas y religiones encontramos relatos similares. Buda también curaba enfermos y apaciguaba tormentas. Los chamanes de América practicaban sanaciones y viajes espirituales. En Egipto, los sacerdotes realizaban rituales de resurrección vinculados a Osiris. Esto ha llevado a pensar que los milagros de Jesús podrían inscribirse en una tradición universal de sabiduría espiritual, donde los prodigios son expresiones de un conocimiento que trasciende fronteras. El milagro supremo, la resurrección. El centro del cristianismo está en un milagro, la resurrección de Jesús. Sin ella la fe perdería su fundamento. Pero este evento también se presta a interpretaciones diversas. Para los creyentes, es la prueba de su divinidad. Para otros, fue un hecho espiritual más que físico. Jesús habría trascendido la muerte en un plano que los discípulos experimentaron como real, aunque no necesariamente material. Hay quienes sostienen que el relato de la resurrección puede entenderse como un mito iniciático, en la misma línea que las historias de dioses que mueren y renacen, Osiris en Egipto, Dionisio en Grecia, Mitra en Persia. Jesús se inscribiría así en un patrón arquetípico de héroes y salvadores universales, milagros o conocimiento perdido. Una teoría alternativa sugiere que Jesús pudo haber manejado conocimientos ocultos. Uso avanzado de plantas medicinales. Técnicas de sugestión y control mental. Conexión con energías naturales aún desconocidas. Esto no le restaría mérito, sino que lo presentaría como alguien que comprendía leyes de la naturaleza y del espíritu que aún hoy apenas comenzamos a intuir. Los milagros como conspiración. No faltan quienes afirman que algunos milagros pudieron haber sido exageraciones o construcciones posteriores. Para reforzar la figura del Mesías, los evangelistas habrían recogido relatos orales y los transformaron en signos sobrenaturales. Pero incluso si fuera así, el mensaje detrás de cada milagro permanece. Porque más allá de lo literal, cada prodigio encierra una enseñanza que sigue resonando hasta hoy. Los milagros de Jesús son un territorio donde la fe, la historia y el misterio se entrelazan. ¿Fueron hechos sobrenaturales? ¿Simbolismos espirituales? ¿O vestigios de un conocimiento perdido que apenas comprendemos? Tal vez lo importante no sea probar si ocurrieron exactamente como se narran, sino comprender lo que transmiten. Esperanza en la adversidad,
fe en lo imposible, compasión hacia los olvidados y la certeza de que lo divino puede manifestarse en lo cotidiano. Para unos, los milagros son la prueba de que Jesús era el Hijo de Dios. Para otros, son símbolos iniciáticos o metáforas espirituales. Pero en ambos casos, siguen siendo un misterio que desafía la razón y toca lo más profundo del ser humano. Capítulo 5. María Magdalena y el linaje oculto de Jesús. En toda la historia del cristianismo, pocas figuras han sido tan enigmáticas como la de María Magdalena. Para la tradición oficial, fue la pecadora arrepentida, la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios y que, tras su conversión, lo siguió fielmente hasta el pie de la cruz y lo vio resucitado. Pero en escritos apócrifos y en las corrientes gnósticas, aparece de un modo muy diferente, no como una pecadora anónima, sino como la discípula predilecta, aquella que comprendía enseñanzas secretas que ni siquiera los apóstoles lograban entender. Este contraste ha dado lugar a una de las teorías más fascinantes y polémicas, que María Magdalena no fue solo una seguidora de Jesús, sino su compañera más íntima, quizás su esposa, y que juntos podrían haber fundado un linaje secreto que la Iglesia intentó silenciar. María Magdalena en los evangelios canónicos. En los evangelios oficiales del Nuevo Testamento, María Magdalena es mencionada con frecuencia. Se la presenta como una mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios, una discípula fiel que lo acompañaba en su predicación, testigo de la crucifixión, mientras muchos discípulos huían. La primera en ver a Jesús resucitado, a quien él mismo envía a anunciar la noticia a los demás. Este último detalle es crucial. En un mundo dominado por hombres, Jesús elige a una mujer como apóstol de los apóstoles, la primera mensajera de la resurrección. Sin embargo, con el tiempo, la Iglesia fue relegando su papel hasta reducirla a la imagen de la pecadora arrepentida, probablemente confundida con otras mujeres del Evangelio, como la adúltera o la hermana de Marta y Lázaro. El retrato en los evangelios apócrifos. En los textos apócrifos, como el Evangelio de María, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Tomás, la figura de María Magdalena es mucho más poderosa. En el Evangelio de Felipe, se dice que Jesús la amaba más que a los demás discípulos y que la besaba en la boca, lo que muchos interpretan como símbolo de una intimidad especial. En el Evangelio de María, ella recibe enseñanzas secretas de Jesús y se enfrenta a Pedro, que duda de su autoridad. En el Evangelio de Tomás, se sugiere que ella entendía misterios que escapaban a los demás. Estos textos muestran una tensión evidente. Mientras Pedro representa la autoridad jerárquica, que más tarde dará origen a la Iglesia institucional, María Magdalena encarna la tradición mística y gnóstica, basada en el conocimiento interior y la unión espiritual con lo divino. ¿Fue la esposa de Jesús? Una de las teorías más difundidas es la posibilidad de que Jesús y María Magdalena estuvieran casados. Desde el punto de vista histórico, esto no sería extraño. En la tradición judía de la época, era casi obligatorio que un maestro o rabino estuviera casado. La soltería era rara y en muchos casos mal vista. Algunos investigadores sostienen que, si Jesús fue considerado rabino por sus contemporáneos, probablemente estuviera casado. Y la candidata más probable sería María Magdalena, la mujer que aparece una y otra vez a su lado en momentos clave. El Evangelio de Felipe refuerza esta idea cuando dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. En griego, el término usado para compañera puede tener connotaciones de pareja. Teorías sobre un linaje secreto. Aquí es donde la historia se transforma en mito y conspiración. Según varias corrientes esotéricas, Jesús y María Magdalena habrían tenido descendencia. Tras la crucifixión, Magdalena habría huido hacia Egipto o la Galia, actual Francia, llevando consigo a su hija. Esta teoría alimenta la idea de un linaje sagrado, conocido en algunas leyendas como el Santo Grial, no una copa, sino la sangre real, es decir, la descendencia de Jesús. El mito cuenta que este linaje habría continuado a través de los merovingios, una dinastía de reyes francos, protegida por sociedades secretas como el Priorato de Sion, y más tarde, vinculada a los templarios. Aunque muchos lo consideran fantasía,
Lo cierto es que la figura de María Magdalena en Francia tiene una fuerte presencia en la tradición medieval, con santuarios y leyendas que refuerzan esta posibilidad. Magdalena, la iniciada. Más allá de la cuestión matrimonial o del linaje, los textos gnósticos dejan entrever algo profundo. María Magdalena habría sido una iniciada en los misterios de Jesús. El hecho de que fuera la primera en comprender y anunciar la resurrección puede interpretarse como símbolo de que poseía una visión espiritual más elevada. Para los gnósticos, ella representaba el principio femenino de la sabiduría, la Sofía, contraparte esencial del Cristo masculino. En esta visión, Jesús y Magdalena no serían simplemente hombre y mujer, sino las dos mitades de un mismo misterio, el equilibrio entre lo masculino y lo femenino divino. La disputa con Pedro. Un detalle recurrente en los apócrifos es el enfrentamiento entre María y Pedro. Pedro, que luego será considerado el primer papa, aparece cuestionando la autoridad de Magdalena y la veracidad de las enseñanzas que ella dice haber recibido en secreto. Esto refleja, quizás, una lucha temprana dentro del cristianismo naciente. Debía prevalecer la visión mística y gnóstica, donde hombres y mujeres eran iguales en el acceso al conocimiento divino, o debía imponerse una estructura jerárquica masculina, con Pedro y sus sucesores a la cabeza. La historia oficial ya nos muestra cuál fue el desenlace, pero los textos perdidos nos permiten imaginar un cristianismo alternativo, donde Magdalena hubiera tenido un papel mucho más central. El silencio de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la Iglesia fue minimizando el papel de María Magdalena, hasta presentarla como prostituta arrepentida. No fue sino hasta tiempos recientes, en 1969, cuando el Vaticano rectificó oficialmente y aclaró que no debía confundirse con la mujer adúltera ni con María de Betania. Sin embargo, la imagen de pecadora arrepentida ya estaba demasiado arraigada. Para muchos, esto no fue casualidad, sino un intento deliberado de borrar la importancia que tuvo junto a Jesús y de desviar la atención de cualquier vínculo íntimo o enseñanza secreta. La Magdalena en la cultura y la conspiración moderna. En los últimos siglos, María Magdalena se ha convertido en un símbolo de lo oculto. Desde el arte renacentista hasta novelas modernas como El Código da Vinci, ha representado el misterio de lo prohibido. La teoría del linaje de Jesús y Magdalena, aunque rechazada por la historia oficial, ha fascinado a millones de personas porque ofrece una narrativa alternativa. Un Cristo más humano, con amor y descendencia, cuya herencia habría sido protegida en secreto a lo largo de los siglos. María Magdalena es, sin duda, una de las figuras más misteriosas de toda la historia cristiana. ¿Fue simplemente una discípula fiel? ¿La esposa secreta de Jesús? ¿La guardiana de un linaje oculto que aún palpita en los rincones de la historia? Lo cierto es que, más allá de la teoría que se elija, su presencia revela una verdad incómoda. El cristianismo pudo haber sido muy diferente si se hubiera aceptado la fuerza de su papel. En María Magdalena convergen el amor humano y el amor divino, el misterio femenino y la revelación espiritual, lo prohibido y lo esencial. Su historia sigue siendo un eco de lo que pudo ser, y quizás aún late, como un secreto a punto de revelarse en este archivo perdido. Capítulo 6. La pasión de Cristo. Secretos de la traición, la cruz y la resurrección. La historia de Jesús alcanza su clímax en los últimos días de su vida. La entrada triunfal en Jerusalén, la última cena, la traición de Judas, el juicio, la crucifixión y la resurrección son los episodios más conocidos del Evangelio, repetidos durante siglos como la base del cristianismo. Pero más allá del relato oficial, estos eventos encierran una serie de misterios, contradicciones y preguntas incómodas que han alimentado teorías alternativas. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Fue realmente ejecutado en la cruz o existió otra versión de los hechos? ¿Qué ocurrió en esas horas oscuras en el sepulcro? La entrada en Jerusalén, un desafío al poder. Cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, aclamado por la multitud como rey, no se trata de un gesto ingenuo, sino de un acto profundamente político y simbólico. En tiempos de la Pascua judía, la ciudad estaba repleta de peregrinos y las autoridades romanas reforzaban la seguridad para evitar revueltas. El mensaje era claro. Jesús se presentaba como un líder mesiánico,
alguien capaz de desafiar al imperio y al templo. No es extraño que tanto los sacerdotes como Roma vieran en él una amenaza directa. La última cena y el misterio del pan y el vino. La última cena, donde Jesús comparte pan y vino con sus discípulos, es recordada como la institución de la Eucaristía. Pero detrás de este gesto podría esconderse un conocimiento mucho más antiguo. El simbolismo del pan y el vino ya existía en las tradiciones de misterio del Mediterráneo. Dionisio, Mitra y Osiris estaban asociados con ritos donde el iniciado comía y bebía elementos sagrados para unirse con la divinidad. ¿Era Jesús un continuador de estos ritos antiguos, transformando un símbolo universal en un mensaje nuevo para sus seguidores? Judas Iscariote, traidor o colaborador. La figura de Judas Iscariote es una de las más polémicas de la Biblia. Según los evangelios, vendió a Jesús por 30 piezas de plata, entregándolo a los romanos con un beso. Pero, ¿qué motivó realmente a Judas? ¿Fue simplemente la codicia o había un plan oculto? El Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en 1978, ofrece una visión radicalmente distinta. Allí, Judas no es el traidor, sino el discípulo más cercano, el único que entendió la verdadera misión de Jesús. Su traición habría sido en realidad un acto de obediencia, ayudar a Jesús a liberar su espíritu de la prisión del cuerpo. Si esto fuera cierto, Judas pasaría de ser el gran villano de la historia a ser el más fiel de los apóstoles. El juicio y la manipulación política. El proceso contra Jesús estuvo lleno de irregularidades. Fue llevado ante el Sanedrín judío en la noche, lo cual era ilegal. Después, ante Poncio Pilato, el gobernador romano, que lo declaró inocente pero lo entregó a la multitud. Aquí surge un misterio. ¿Por qué Pilato, que tenía la autoridad de liberar a Jesús, cede tan fácilmente? Algunos sugieren que no quería problemas políticos en un momento delicado. Otros creen que hubo presiones ocultas. Tanto las élites religiosas como los romanos temían que Jesús desatara una revolución. La crucifixión. ¿Murió realmente Jesús? El relato de la crucifixión es el corazón del cristianismo. Sin embargo, hay detalles que plantean dudas. Jesús muere en pocas horas, cuando la crucifixión solía durar días. José de Arimatea pide el cuerpo y lo deposita en una tumba privada, algo inusual para un condenado. El sepulcro es vigilado, pero al tercer día está vacío. Algunos investigadores sostienen la teoría del sueño de Jesús, que en realidad no murió en la cruz, sino que entró en un estado de inconsciencia o catalepsia y fue reanimado posteriormente. Esta teoría explicaría la rapidez de su muerte y la posterior desaparición del cuerpo. Otros sostienen que Jesús pudo haber huido hacia otros lugares, como India o Cachemira, donde existen leyendas de un sabio extranjero llamado Isa, que enseñaba doctrinas muy similares a las del Evangelio. El simbolismo de la cruz. Más allá de lo histórico, la cruz misma encierra un profundo simbolismo. Representa la unión de lo vertical, el cielo, y lo horizontal, la tierra, lo divino y lo humano. Jesús, al morir en ella, no solo enfrenta el dolor físico, sino que encarna la reconciliación de opuestos, la materia y el espíritu, la vida y la muerte. En las tradiciones místicas, la cruz es un árbol cósmico, un eje que conecta todos los planos de la existencia. Así, la crucifixión puede interpretarse como el rito supremo de unión con lo divino. El misterio de la resurrección. La resurrección es el acontecimiento que define la fe cristiana. Sin embargo, los relatos de los evangelios presentan diferencias. En algunos, las mujeres encuentran el sepulcro vacío. En otros, Jesús aparece con un cuerpo glorioso, a veces reconocible, a veces no. ¿Fue una resurrección física donde el cuerpo revivió o fue un evento espiritual, una visión compartida por los discípulos que transformó radicalmente sus vidas? Para la fe, la resurrección es victoria sobre la muerte. Para el análisis histórico, podría haber sido una experiencia mística colectiva, una vivencia tan poderosa que los discípulos la interpretaron como la presencia real de Jesús vivo entre ellos. La resurrección en otras tradiciones. El motivo de un Dios que muere y resucita no es exclusivo del cristianismo. Osiris en Egipto, Mitra en Persia y Dionisio en Grecia ya representaban el ciclo de muerte y renacimiento. Jesús se inscribe en este patrón universal, pero con una diferencia. En su caso, no se trata de un mito simbólico, sino de un acontecimiento que, según sus seguidores,
ocurrió en la historia real. El mensaje oculto de la pasión. Si dejamos de lado los debates sobre si los hechos ocurrieron exactamente como se narran, lo cierto es que la pasión y resurrección de Jesús transmiten un mensaje atemporal. Que la traición puede ser parte del plan divino. Que la muerte no es el final, sino el umbral de algo mayor. Que la fe tiene el poder de transformar incluso la mayor tragedia en esperanza. La pasión de Cristo sigue siendo un misterio abierto. Para unos, es la demostración de que Jesús era el Hijo de Dios. Para otros, es una historia llena de simbolismos, secretos y quizás hasta encubrimientos. ¿Murió realmente en la cruz? ¿Resucitó físicamente o sus discípulos vivieron una experiencia mística? ¿Fue Judas un traidor o el discípulo más fiel? Las respuestas se pierden en la historia, pero lo que permanece es el impacto de estos eventos en la humanidad. La cruz y la resurrección no son solo hechos del pasado, son símbolos eternos del sacrificio, la transformación y la esperanza en medio de la oscuridad. Y es aquí donde Archivo Perdido encuentra su propósito. Rescatar esos enigmas que nos recuerdan que detrás de cada relato oficial late siempre un misterio, esperando ser descubierto. A lo largo de este viaje, hemos recorrido juntos algunos de los pasajes más fascinantes y ocultos de la vida de Jesús. No nos hemos limitado a los relatos oficiales, sino que nos hemos adentrado en los evangelios apócrifos, en las tradiciones gnósticas, en los ecos de antiguas religiones y en las teorías que la historia oficial ha preferido dejar en silencio. Hemos descubierto que Jesús no es solo el personaje que la tradición nos presenta, sino una figura rodeada de enigmas. Sus años perdidos, que quizá lo llevaron a tierras lejanas en busca de sabiduría. Sus enseñanzas, que trascienden lo religioso para rozar lo filosófico, lo espiritual y hasta lo iniciático. Sus milagros, que pueden interpretarse como hechos sobrenaturales o como símbolos de verdades más profundas. Su relación con María Magdalena, que abre la puerta a un cristianismo alternativo, donde la mujer pudo haber tenido un papel central y transformador. Y, por supuesto, su pasión, muerte y resurrección, el mayor de los misterios, aún hoy objeto de debate, fe y controversia. Jesús es un puente entre lo humano y lo divino, entre la historia y el mito, entre la fe y la razón. Quizás esa sea la clave de su grandeza, que más allá de la interpretación literal, su vida sigue inspirando, inquietando y despertando preguntas imposibles de ignorar. En el fondo, cada relato oficial y cada teoría alternativa son fragmentos de un mosaico mucho mayor. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente en esos años perdidos, qué palabras fueron exactamente las suyas, si resucitó en cuerpo o en espíritu. Pero lo que permanece es el eco de su mensaje, la invitación a mirar más allá, a cuestionar lo establecido y a descubrir lo divino en lo humano. Y ahí, en esa búsqueda, es donde nosotros también nos encontramos. Porque los misterios de Jesús no son solo historia antigua, son un espejo de nuestras propias preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Existe algo más allá de la muerte? Las respuestas no están todas en los textos oficiales ni en las teorías prohibidas. Están en la búsqueda misma, en la curiosidad que nos impulsa a explorar lo desconocido. Por eso, aquí en Archivo Perdido, continuaremos desenterrando esos secretos que la historia dejó en penumbra. Porque cada enigma, cada pasaje olvidado, cada teoría silenciada, nos acerca un poco más a comprender no solo a figuras como Jesús, sino también a nosotros mismos. Si este viaje te ha intrigado, recuerda que aún quedan muchos misterios por revelar, y que aquí, en este canal, siempre encontrarás un espacio para abrir puertas ocultas y mirar más allá de lo evidente. Hasta el próximo episodio de Archivo Perdido. Y recuerda, la verdad puede estar escrita en los libros, pero los secretos se ocultan entre las sombras de la historia.